Hola, muy buenas. Seguimos haciendo problemas de la PAU, en este caso de matemáticas tecnológicas, referente al año 2023, y este problema trata de integrales y del área formada por dos curvas y corresponde, os he dicho, a la extraordinaria de 2023 de la Comunidad de Castilla y de León. Vale. Pues bueno, como siempre, suponiendo que ya sabemos la teoría práctica que nos va a permitir resolver el problema, pues vamos a por ello. Nos dicen que tenemos aquí las funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x cubo, que bueno, en principio son funciones polinómicas, además ya veis una de segundo grado, con lo cual sabemos que es un polinomio, y otra de tercer grado, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, porque son muy típicas. Recordar aquí simplemente, bueno, ya lo vamos a hacer ahora de dibujarla, ¿vale? Aquí tenemos dos funciones y nos dicen, primero, que comprobemos que las gráficas de dichas funciones en el intervalo -1, 0 solo se cortan para x igual a -1 y x igual a 0. Bueno, demostrar que entre el intervalo -1, 0, g de x es mayor que f de x. Bueno, vamos a ver, dice, comprobar que las gráficas de dichas funciones solo se cortan. Bueno, pues vamos a verlo. La pregunta, si la ecuación fuera complicada o no tuviéramos maneras algebraicas de deducirla, o sea, de resolver la ecuación, utilizaríamos como en otras ocasiones, bueno, si vais mirando problemas, veréis que aparece el teorema de Bolzano. Pero en este caso, fijaos, si tenemos que hallar la intersección de la curva menos x cuadrado y de la curva igual a x cubo, claramente lo que hacemos es resolver el sistema. Y dado que la y está despejada en ambos casos, utilizamos el método de igualación, que nos lleva a esta ecuación, que pasando todo a un lado nos queda menos x cuadrado menos x cubo igual a 0, que sacando factor común menos x cuadrado, por ejemplo, bueno, vale, podríamos haber cambiado todo de signo, pero bueno, nos queda 1 más x. Y si eso es igual a 0, o menos x cuadrado es 0, cuya solución evidentemente es una única, que es que x sea 0, o bien que 1 más x sea 0, de donde x es igual a -1, que creo recordar que efectivamente es lo que nos decía, ¿de acuerdo? Demostrar que solamente se cortan en esos puntos, ¿vale? Bueno, pues entonces esta sería una de las soluciones a la primera pregunta, ¿vale? Y como tal la remarcamos. Bueno, ahora nos dicen que tenemos que demostrar, la segunda pregunta, es que en ese intervalo g de x menos f, o sea, es mayor que f de x. Y fijaos, en este caso está bastante sencillo, porque sabemos que en ese intervalo solamente se cortan en esos dos puntos que hemos calculado. O sea, vamos a ver, en el intervalo en el intervalo -1, 0, se cortan justamente en esos dos valores de x. En cualquiera de ellas, para x0 la y vale 0, o sea, sería este punto, y para x menos 1, la y vale -1 en los dos casos, ¿vale? Con lo cual sería este. Este sería el punto de intersección, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, la curva igual a menos x cuadrado, sabemos que es una parábola, claro, al ser menos x cuadrado es hacia abajo, solo podríamos ver con la segunda derivada y viendo que es siempre en forma, bueno, yo lo llamo convexo, que es etimológicamente de donde proviene la palabra, pero bueno, de esa manera vamos más bien, con lo cual la curva esta es así. Como la otra pasa por estos dos puntos, o está todo el rato por encima o está todo el rato por debajo. Si se cortara en un punto intermedio, pues podría pasar que en una parte fuera una por debajo de la otra y en la otra al revés. Pero claro, en este caso, fijaos, si cogemos cualquier valor intermedio, por ejemplo, -1/2, ¿vale? Fijaos, hombre, podríamos ir igual más riguroso con el teorema de Bolzano, pero
pues, ¿qué queréis que os diga? Si solamente se cortan en esos dos puntos rojos y son funciones continuas, pues evidentemente una de las dos está siempre por debajo. ¿Cómo podemos deducirlo? Pues vamos a coger la x igual a menos un medio y vamos a ver cuánto vale cada una de ellas para ese valor de x. Si cogemos igual a menos x cuadrado, y de menos un medio nos quedaría menos, tener cuidado aquí con los signos, y esto sería menos un cuarto. Si cogemos la otra, que es x cubo, pues y de menos un medio sería menos un medio al cubo, que claramente es multiplicado por sí mismo 3 veces, da negativo, pero da menos un octavo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que para una de ellas es menos un cuarto, hombre, mirad, hombre, es un poco complicado. Si este es el 1, pues este sería, perdón, este sería el menos un cuarto, con lo cual esto sería la parábola. Vamos a hacer una rayita para que se vea bien. ¿Va? Este sería menos un cuarto, ¿ya veis? Hemos dividido eso en la unidad en 4 partes y claramente más o menos el punto menos un medio menos un cuarto sería este. Y claro, menos un octavo, claro, como números en valor absoluto menos un octavo, o sea, un octavo es más pequeño que un cuarto, pero en valores negativos, ya veis, menos un octavo sería dividir esto. Claro, ahí se ve muy mal, pero estaría, me dan ganas, bueno, bien, yo creo que, mirad, menos un octavo. Vamos a poner el 0 por aquí, ¿vale? Esto sería un cuarto y menos un octavo estaría un poquito por, esto sería menos un cuarto, perdón. Esto es lo que tiene el vivo y el directo. Siempre os comentamos que hagáis las cosas poco grandes, pero bueno, aquí, bueno, menos un octavo está claro que sería la mitad de menos un cuarto y iría así, esto sería, y la otra estaría, la vamos a en negro, este es, y esta sería, ahora lo voy a hacer en grande un poco para que lo veáis mejor, la voy a poner en azul, la gráfica X cubo, ¿vale? Entonces, claro, pasa la gráfica X cubo pasaría por por los dos puntos de corte que ya teníamos y por ese menos un octavo que estaría así, ¿va? ¿De acuerdo? Bueno, mirad, que me estoy poniendo malo. Mirad, vamos a dibujarlo un poquito más grande. Joder. ¿Vale? Mirad, vamos a coger el menos 1 por aquí. Este sería el menos 1. Por lo tanto, como sabemos, las dos se cortaban en el punto que hemos quedado menos 1, menos 1. Eso lo hemos descubierto ya. Eso era para x0. No sé dónde lo he puesto. Es verdad que no lo he puesto. Mirad, si la x vale 0, las dos vale la y 0, y para este la y vale menos 1. ¿Ah? Para el valor de x menos 1, las dos valen menos 1. Entonces, las dos pasan por este punto, que sería este de aquí, y las dos pasan por el 0, 0. Y después hemos visto que claramente se cortan solamente ahí, que la parábola menos x cuadrado, esto ya vamos a repetir lo que hemos dicho, para x menos un medio valía menos un cuarto. Esto ya veis, aquí esto sería menos un medio, esto sería menos un cuarto. Entonces, fijaos que la parábola pasa por ahí y sin embargo la otra, la voy a dibujar en azul, la gráfica de x cubo para menos un medio
¿vale? Menos un octavo, o sea que sería esta línea. Vaya por Dios. Eso es. Entonces, fijaos, la parábola la voy a dibujar en rojo, pasa por aquí, sin embargo, la cúbica pasa por aquí. Entonces, nada, la parábola la voy a dibujar solamente en el intervalo que nos interesa, pasaría, vendría así, más o menos, y la cúbica pasa por los dos puntos, pero por este menos un octavo, con lo cual ahora vamos a poner, bueno, ya veis que yo creo que podría haber sido más zafio para entender las cosas, no hace falta, pero bueno, esa sería, la gráfica azul sería igual a x cubo y la gráfica roja sería igual a menos x cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, y esto sería menos un medio, o sea, perdón, menos un cuarto, perdón, eso es, y esto sería menos un octavo. Y el valor de x que he calculado para las dos la y era para x menos un medio. ¿De acuerdo? De tal manera que esa sería un poco la representación gráfica de las funciones un poquito más grande, porque la verdad es que están tan junticas que, ¿vale? Ya veis que nos decía que la gráfica g de x, efectivamente en la cúbica, era mayor que f de x. Como se cortaban solamente el menos 1, 0 y eran continuas, evidentemente en ese intervalo una tenía que ir por encima, otra por debajo, eso era, vamos, discutible, y entonces para saber cuál de ellas era la que estaba por encima y por debajo, simplemente cogemos un valor cualquiera de ese intervalo que hemos cogido, el menos un medio, y hemos hecho las gráficas. Y hemos visto que efectivamente la parábola, la roja, va por debajo. Bueno, entonces eso sería la pregunta A. ¿Vale? Podríamos decir, también añadir en el examen, que como las dos se cortan, como solo se cortan en x igual a menos 1 y x igual a 0, y ambas son continuas, en ese intervalo, una de ellas está en todo él por encima y la otra por debajo. ¿Vale? Eh, vale. Perdón, así. Vale, entonces, ahora ya la segunda pregunta, nos decían que hallamos el área del recinto limitada por las gráficas de dichas funciones, que sería ese recinto, evidentemente. Fijaos que ya, bueno, después la azul para x positivas va a seguir hacia arriba, es una parábola, o sea, es una cúbica, con lo cual ya sabéis que las cúbicas hacen una cosa así, ¿no? Son algo así, con las dos, la cima y el valle más o menos pronunciados, y estas serían las gráficas de tipo cúbico, ¿no? Sin embargo, la parábola, pues no hace falta que os diga a estas alturas que volvería hacia abajo y haría una cosa así. Bueno, bien, más o menos. ¿De acuerdo? Ahí sería la representación de las dos gráficas. Claramente nos han preguntado el área delimitada por las dos en la segunda pregunta, que sería este área, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de recordar, vamos a ponerlo aquí, que para esto es el apartado A, vamos a poner aquí el apartado B, este archivo también lo tendréis, supongo, bueno, por lo menos, mirad, simplemente el área sabemos que es la integral, en este caso, entre menos 1 y 0, que es el intervalo de las x que define el área que queremos calcular, y siempre la de arriba menos la de abajo. En este caso, la de arriba es la azul, claramente que es la cúbica, menos la de abajo, que será menos x cuadrado. Y esto, nada, ya veis que
estas dos integrales son inmediatas. O sea, bueno, casi, casi sí, casi. Fijaos, sería la integral entre menos 1 y 0 de x cubo diferencial de x menos más la integral entre menos 1 y 0 de x cuadrado diferencial de x. Con lo cual, como os decía, evidentemente sí que son inmediatas, me da x cuarta partido de 4, esto entre menos 1 y 0, más x cubo partido de 3 entre menos 1 y 0. Y nada, aquí tener cuidado, que muchas veces ni paréntesis ni nada, y entonces la liamos. Entonces, fijaos, la primera, x cuarta entre 0 y 1, pues, o sea, entre menos 1 y 0, perdón. Sería entonces lo que valga para 0, que me quedaría esto, que ya sé que es 0, menos, cuidado, aquí, lo que valga para menos 1. Ponemos el menos 1 entre paréntesis, ya haremos los cálculos después. Primero ponemos lo que vamos a hacer, lo que es, y ya los cálculos vienen después. No hay que falta hacer las cosas a la vez. Entonces, menos lo que valga esa función para menos 1. Y ahora, más, lo mismo con la otra. Lo que valga para 0, que sería... Ahí va, perdón, esto es cuarta, perdón. Esto es un 4. La integral era x cuarta partido de 4, claramente. Y ahora más lo que valga esta, x cubo partido de 3 para 0, que sería 0 al cubo partido de 3, menos lo que valga para menos 1, que sería esto. Ahora, efectivamente, podemos quitar los corchetes. Claramente esto es 0, y fijaos, el primer corchete me queda menos 1 a la cuarta, 1 partido de 4. Y ahora fijaos aquí, menos 1 al cubo es menos 1, pero con este menos nos queda más 1/3. Con lo cual, ya veis, mínimo con múltiplo sería 12, 12 entre 4, menos, o sea, 3 por menos 1, menos 3, más 12 entre 3, 4 por 1, 4, y nos quedaría un 12avo unidades cuadradas. Y esto lo remarcamos como solución a la segunda pregunta que nos han dicho. Y aquí tendríamos el problema resuelto y bueno, que pensamos que no tiene especial complicación. Ya veis que las dos gráficas son bastante sencillas, que hallar los puntos de corte nos queda una ecuación que sabemos resolver de sobra, que cuál está por encima y cuál está por debajo. Como os decía, dado que se cortan solamente en 2 puntos, entre ambos, una de ellas tiene que estar por encima y otra por debajo porque son funciones continuas, como hemos dicho aquí, y si no lo comentamos, como se cortan y ambas son continuas. En ese intervalo, como hemos dicho, una de ellas está en todo el encima y la otra por debajo, o es mayor y la otra menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, habernos explicado y bueno, como siempre os decimos, si tenéis alguna pega, supongo que ya sabéis dónde encontrarnos. ¿De acuerdo? Venga, ánimo, chao.